Buenos días a todos. La verdad es que este seminario surge de un Fitur que fue bastante positivo desde nuestra perspectiva, sentimiento que compartimos con bastante gente de la industria que por primera vez parece ver signos de una recuperación que este año sí o sí tiene que ser, ¿no? Lo hemos llamado el seminario Perspectivas de Futuro, será este año el de la recuperación. Nos llevamos un chasco ya el año pasado cuando pensábamos que íbamos a poder ir hacia adelante un poquito, aunque fuera de manera lenta, y no fue así porque, bueno, por las razones que sean, pues el maldito coronavirus nos ha tenido con el alma en vilo, ¿no? Bueno, obviamente, bueno, acordarnos de toda la gente que lo ha pasado mal con el coronavirus y obviamente de los que ya no están. Nos ha tocado vivir una pandemia que me vais a permitir que denomine de absoluta mierda, pero bueno, yo creo que ya estamos en la senda de la recuperación. Les estaba diciendo a mis queridos contertulios que estando como llevo toda la semana en Londres, pues se puede percibir también que realmente hay signos positivos en todas las direcciones, ¿no? Así que tengo a dos personas extraordinarias que se han dignado y se han prestado a estar aquí conmigo y les tengo que dar las gracias. Santiago García Dils, responsable de desarrollo de mercados de largo radio de Turismo de Sevilla, especialmente Estados Unidos y Reino Unido. Santi, buenos días y muchísimas gracias por estar aquí. Y Juan Gómez, que es jefe de inteligencia de mercado de Forward Keys. Podéis ver el logotipo, que por cierto es bastante chulo detrás de él. Muchísimas gracias, Juan, también por estar aquí. Creo que nos vas a dar una perspectiva, pues desde una DMO y desde una empresa de análisis de datos, ¿no? En el fondo y de tendencias de mercado, que nos van a permitir pues tener una charla distendida y ver si realmente las cosas pintan como deberían pintar. A los que os habéis conectado y os saludo y os doy las gracias por estar aquí, deciros que yo, los que habéis estado en algún seminario anterior conmigo lo sabéis, me gusta que sean interactivos, que participéis, que preguntéis, que hagáis que, obviamente no podemos poner todas las caras en cámara, por desgracia tendréis que conformaros con la mía fea y la de los dos cracks que tengo a mi lado, pero sí que me gusta que la gente participe y que seáis parte de una conversación que si la pudiéramos tener en un café o en una cervecería, pues sería mucho más agradable, ¿no? Pero por desgracia tenemos que mantenernos todavía con las malditas distancias. Bueno, y sin mayor prolegómeno y con esa sensación de será este el año de la recuperación, que yo me atrevo a responder que sí, pero quiero saber lo que piensan Santi, Juan y Santi y vosotros. Y cómo lo percibís, ¿no? ¿Qué sensaciones se tienen? Es verdad que estamos, bueno, hoy es 10 de febrero, vale, quizá la Semana Santa no vaya a ser tan esplendorosa como pensábamos que iba a ser en octubre, o sí, porque las cosas cambian muy deprisa, pero por ejemplo mañana en el Reino Unido se elimina ya la necesidad de hacerte esos test que nos hemos venido haciendo cada vez que veníamos, los que venís a Londres con frecuencia lo sabéis. Entonces, bueno, quiero decir que las cosas parece que se van normalizando. Yo, si os parece, Santi y Juan, le doy la palabra a Juan porque creo que tienes una presentación que nos va a Sí, situar, ¿eh? Así que, Juan, todo tuyo y gracias vale, por estar aquí. a ti. Pues voy a compartir la pantalla. Supongo que lo veis, así que perfecto, empiezo. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y recalcar que es un verdadero placer poder unirme a vosotros esta mañana, aunque sea de forma virtual. Hablábamos justo antes de empezar el seminario lo que nos gustaría estar, por ejemplo, en Sevilla. lanzo el reto a Santi. Y bueno, espero que nos encontremos en algún evento de estas características en vivo pronto. Y por ahora, pues eso, muchas gracias a ETOA por brindarnos la oportunidad de compartir nuestros últimos datos en un momento, como decías, Jorge, tan crítico al comienzo de lo que podría ser el año en que dejamos atrás la pandemia, o por lo menos eso es lo que esperamos, ¿no? Lógicamente, con los últimos sucesos de la pandemia existen muchas incertidumbres con respecto al estado del turismo en el mundo y particularmente en Europa y en España. Mientras que en algunos países como España pues dejamos atrás el pico de contagios y en otros como Reino Unido, como mencionabas, deciden eliminar todo tipo de restricciones, pues otros como Alemania todavía no han alcanzado ese pico de contagios de la ola Omicron, van un poco más rezagados. Y bueno, pues hay muchas preguntas en el aire. ¿Cómo va Europa en términos de recuperación? ¿Cómo ha afectado la variante Omicron
a los comportamientos de reserva y si volverán pronto pues, los viajeros de larga distancia, volviendo un poco también a los mercados que controla Santi, viajeros de negocios y cuáles son las perspectivas de viajes pues, de cara a la Semana Santa y el verano, que lógicamente son periodos muy importantes para todos. Entonces voy a tratar en una breve presentación de no más de 10 minutos, lo prometo, responder a estas preguntas. Pero en cualquier caso, antes de empezar y teniendo en cuenta que muchos de vosotros ya conoceréis a ForwardKeys, permitidme unas palabras muy breves sobre quiénes somos. ForwardKeys es una empresa con presencia global, pero es una empresa española radicada en Valencia. Somos líderes en el sector de la inteligencia turística y datos de viajeros y trabajamos codo con organismos como la Organización Mundial del Turismo, el World Travel and Tourism Council, IATA y, por supuesto, ETOA. Y nuestros clientes pues, incluyen destinos de diferentes tamaños de todo el mundo, desde ministerios de turismo a organizaciones regionales y locales, aeropuertos, duty free, grandes marcas, agencias de viaje, cadenas hoteleras, grupos inversores, pues al final, en definitiva, todo tipo de organismos en nuestro sector pues, que tienen un interés en ver cómo van las tendencias y tal. Y durante los últimos 12 años, ForwardKeys pues, hemos ayudado y continuamos ayudando pues, a predecir el impacto de los viajeros, brindando acceso a métricas muy concretas de turismo pues, que son adecuadas para cada caso y colaborando con nuestras soluciones pues, también a democratizar los datos, ¿no? Tenemos muy claro que ahora hay esta fiebre de los datos, todo el mundo quiere tener datos, tener soluciones inteligentes, pero no todas las empresas tienen la capacidad de tener un equipo dedicado solamente a los datos o tener un ingeniero de datos que les pueda, digamos, brindar esos datos, ¿no? Esas cosas de interés. Y nuestra especialidad es el tráfico aéreo, aunque cada vez trabajamos con más series de datos y tenemos un conjunto de datos que lo que nos permite es saber casi en tiempo real quién está buscando qué destinos antes de reservar su viaje, y una vez que reservan sabemos quién volará a dónde, a través de qué itinerario, cuándo y cuándo esa persona volverá de regreso a casa, además de otros detalles. Y lógicamente tenemos también la capacidad de rastrear la capacidad aérea programada por las aerolíneas, lo que nos permite pues, anticipar cambios en términos de conectividad. Creo que no le descubro nada a nadie si digo que nuestro sector ha sufrido un déficit bastante importante en las tecnologías, pero que estamos viviendo una auténtica revolución tecnológica, como decía, de los datos, y que la pandemia representa una oportunidad para reflexionar qué modelo tenemos, cómo se ha articulado hasta ahora y qué cambios podemos adoptar en la forma en la que tomamos decisiones, desde la pequeña agencia de viajes al destino que representa hoy Santi, a empresas como nosotros y, por supuesto, a organismos como ETOA. Lógicamente, el mayor desafío es atraer a los pocos viajeros que están viajando ahora mismo, pero una vez tengamos los volúmenes previos a la pandemia, que llegarán pronto, pues tendremos otros problemas que, lógicamente, los que ya teníamos en la mesa. Por entrar un poco en materia y consciente del tiempo que tenemos, voy a hacer una revisión muy cortita de qué nos cuentan los datos del 2021 y cómo están a la entrada de 2022 y por qué estamos optimistas al inicio del año. Probablemente me haga eco de alguna de vuestras propias reflexiones y experiencias al afirmar que 2021, como decías, Jorge, fue bastante decepcionante para Europa. Hace, pues eso, poco más de 8 meses parecía que estábamos en una posición fuerte para recuperarnos, teníamos un año de experiencia en la gestión de la pandemia, las vacunas comenzaban a estar disponibles y había algunos planes a nivel europeo para facilitar la movilidad internacional. Cómo algunas decisiones estropearon todo el trabajo realizado es lógicamente tema para otro seminario o para otros cuantos. Lo único que diré, pues que a finales de año las llegadas internacionales a Europa, como podéis ver aquí en este mapa, todavía estaban pues aproximadamente un 70% por debajo de los niveles del 2019, un poquito más bajos que en África y Oriente Medio, y por detrás de las Américas. Como referencia, en las Américas, tanto en el Caribe como Centroamérica, alcanzaron alrededor de 2/3 de la recuperación, es decir, una diferencia muy significativa. Y la única región que tenía peores resultados que Europa fue Asia-Pacífico, donde la mayoría de los países, como bien sabéis, estaban cerrados. Por lo tanto, pues eso, un panorama bastante agridulce para lo que se esperaba. En Europa, como digo, algunos destinos les fue significante mejor que a otros, y creo que, pues, observando aquí las 5 ciudades más resilientes para llegadas internacionales y los 5 países más resilientes, pues podemos decir fácilmente que el impulsor más claro fue el sol y playa, ¿no? En 2021 hubo un fuerte atractivo por destinos de sol y playa, y la gente eligió pues, grandes espacios al aire libre,
en lugar pues, de ciudades y museos llenos de gente. Y esto, lógicamente, pues, fue perjudicial para la recuperación de ciudades más grandes de Europa, como han sido París, Londres o Berlín, pero también en España como Barcelona. El otro denominador común compartido por los destinos, y esto es algo que podremos tocarlo más tarde en el resto del seminario, es la comunicación temprana que se hizo desde los destinos, pues, de que estarían abiertos durante el verano y que lógicamente cosecharon beneficios al ser los primeros en mover ficha, ¿no? En este caso veis ahí a Grecia, que fueron de los primeros. Y esto va a seguir siendo clave en el 2022, una comunicación clara y estratégica para no perder oportunidades. Algunos os sorprenderéis, y lo menciono rápidamente, de por qué Serbia está en la lista de los países más resilientes sin ser sospechosa de ofrecer sol y playa. Y el hecho es que el país fue uno de los grandes beneficiados de lo que llamamos en aquel momento viajes de cuarentena. Lo usaban personas, por ejemplo, que no podían volar directamente a Estados Unidos y Canadá y que hacían una estancia de cuarentena en Belgrado antes de llegar a su destino final. Este fue el caso, por ejemplo, de los viajeros provenientes de India. En cuanto a los comportamientos de reserva, pues otra tendencia muy clara es la reducción de los plazos de reserva, es decir, la diferencia entre la fecha de reserva y la fecha de viaje. La tendencia es clara cuando se observa aquí, como veis, la caída de 9 puntos porcentuales en la proporción de personas que reservan con 90 días o más antes de la fecha de salida. Es sorprendente que todavía haya, por ejemplo, pues un 14% del volumen de reservas con un tiempo de espera tan largo, pero supongo que es pues, reconfortante, ¿no? Que ver que hay todavía gente que está optimista y luego pues eso, que depende del tipo de viaje también. Luego, es otra obviedad, ¿no? Que decir que viajar pues, se ha convertido en un asunto mucho más complicado hoy en día, todavía sigue generando bastante intranquilidad, ¿no? En el viajero, y es algo que tenemos que trabajar juntos todos para limar, sector público y sector privado. Al momento de reservar un viaje siempre, pues digamos, existe cierta aprensión relacionada con el hecho pues, de que es posible que no se pueda hablar porque alguien del grupo dé positivo o no poder porque haya cambio en las restricciones de viaje. Y lógicamente, echando la vista atrás también a 2021 y pensando en nuestras propias experiencias, los que hemos tenido la suerte de poder viajar, pues el temor estaba justificado, ¿no? Y esto se hace evidente cuando analizamos la proporción de cancelaciones y modificaciones en el número total de reservas, en este caso para viajes desde el Reino Unido a Europa. Si comparamos entre el 2019 y el 2021, pues vemos como la proporción de cancelaciones de viajes completos casi se duplicó, saltando del 8 al 15, y en cuanto a modificaciones, pues aumentaron del 35 al 46. En 2021, solo el 39% de los viajeros de Reino Unido a Europa mantuvieron su reserva original tal cual la hicieron. Y sospecho pues, que de hecho la situación fue incluso peor, ¿no? Porque algunas personas ni siquiera se molestaron en cancelar su viaje porque pensaron que no recibirían ni siquiera un reembolso. Voy terminando la revisión de 2021 con el efecto de Omicron, que ha sido pues, nuestro último obstáculo en la recuperación. Creo que este gráfico da una buena idea del impacto de Omicron en los viajes internacionales durante el 2021. Al observar la evolución de los billetes emitidos internacionales en todo el mundo para viajar, vemos cómo hay una clara tendencia a la recuperación, pero que se marcada por dos contratiempos. En principio Delta, a principio del verano, y luego más tarde Omicron, casi a finales de año. La crisis de Omicron ha sido la más espectacular, ya que pues bueno, los billetes cayeron del pico que veíamos a finales de octubre de prácticamente un 60 o un 70% a prácticamente pues un 30%, y ahora lo que vemos es pues una estabilización y en algunos casos una recuperación. Entrar en 2022, nosotros somos muy optimistas sobre lo que estamos viendo a principio de año. Os voy a dar un par de pinceladas para espero convenceros y que todos salgamos de aquí con gran optimismo. El primer dato, y afecta directamente a España, es que nos convertimos en el destino europeo más resiliente a fecha de hoy, con los datos que tenemos a fecha de hoy para llegadas internacionales en el primer trimestre del año. Esto es un dato realmente muy positivo. Estamos hablando de prácticamente un 60% del volumen de llegadas de prepandemia, de las mismas fechas en 2019, lo cual pues lógicamente nos sitúa en una muy buena posición para la recuperación. La otra cifra que os quería dar es cómo las reservas, tanto para Semana Santa como para Europa, para viajes intraeuropeos internacionales, están ya para Semana Santa un 40% solamente por debajo de los valores prepandemia en estos mismos momentos hace 3 años.
y un 200% más que lo que se veía el año pasado. Recordar que el año pasado en estas fechas estábamos en el pico de la ola posterior a Navidad, y que para el verano los valores no son nada desdeñables. Vemos como también los valores son bastante positivos, a pesar de todavía estar en el rojo, pero vemos que ya habríamos recuperado el 50% de las reservas que a estas alturas ya estarían hechas para viajar en verano en un año normal. Voy a girar la vista un poco al Reino Unido. Comentábamos que como el Reino Unido a partir de esta semana elimina todo tipo de restricción a la hora de volver de nuevo a casa, y vemos, aquí veis la evolución de las reservas para cualquier viaje futuro del Reino Unido hacia el extranjero, y vemos cómo se han disparado totalmente a raíz de los anuncios que se han venido haciendo a lo largo de enero sobre pues, la decaída de todas estas restricciones, ¿no? Y vemos cómo el nivel de reservas semanales para cualquier viaje futuro desde Reino Unido ha alcanzado prácticamente ya el pico que teníamos previo a Omicron. Seguimos teniendo el problema de que, aunque los británicos no tengan ningún problema a la hora de volver a casa, sí siguen teniendo problemas en viajar, por ejemplo, a destinos como España, donde todavía se pide un certificado de vacunación a niños que en el caso de los británicos no tienen la pauta completa, y eso es algo que lógicamente va a seguir suponiendo un problema a la hora de atraer estos mercados que se están reactivando tan fuertemente. Todo aquello que no capturemos en España, lógicamente lo capturarán otros países. Fijándonos en las reservas que se han hecho en el Reino Unido para cualquier viaje futuro en el mes de enero y cuál es la distribución temporal de las mismas, lo que vemos es una vuelta de la estacionalidad que no podía ser mejor noticia si lo que realmente estamos intentando ver es la recuperación. Explicaros un poco los picos que veis ahí, sobre todo para los que no estéis familiarizados con el mercado británico. Lo que veis en el área azul y esos picos, el primer pico correspondería con el half term, las vacaciones escolares que tienen ahora a finales de febrero, luego otro menos pronunciado en abril, que se coincidiría con Pascua, y el pico que veis perdonadme, a principios de junio, que incluso supera los niveles de 2019, es un fin de semana largo, un puente que van a tener con ocasión del jubileo de platino de la reina Isabel, un fin de semana, si no me equivoco, de 4 días libre, donde estamos viendo ya niveles de reservas superiores a los valores que, como digo, de 2019. Repito, el primer punto en el mapa, por decirlo, son las vacaciones de febrero escolares, y lo que vemos en las vacaciones de febrero es como algunos destinos como México o Maldivas tienen un 60, 70, 50% más billetes confirmados para llegadas desde Reino Unido que en el mismo periodo en 2019. Es decir, algunos destinos están realmente capitalizando esa reactivación, aunque el total de salidas de Reino Unido pues esté, como veis, todavía un 30% por debajo. ¿Por qué no vemos España aquí en estas vacaciones de febrero, y por qué sí lo vemos, como veis, entre los 5 primeros destinos más resilientes, España creciendo con respecto a los valores de Semana Santa previos a la pandemia? Principalmente por lo que comentaba. Tenemos todavía el impedimento, la dificultad de que familias con niños, teniendo en cuenta que las vacaciones de febrero son esencialmente escolares, de viajar por ejemplo, a las Canarias o viajar a otros destinos españoles que son muy típicos en estas vacaciones para ellos, porque tienen la restricción de que niños sin la pauta completa pues no pueden viajar o lo tienen más difícil. Pero sí que me gustaría recalcar que de cara a Semana Santa, a día de hoy tenemos un 5% más de billetes confirmados para llegadas de Reino Unido que en 2019, para las Pascuas para la Semana Santa de 2019, y que lógicamente es un dato muy positivo. Es decir, tenemos que capitalizar la reactivación de estos mercados concretos y ser lo más inteligentes posibles y estratégicos, y tener en cuenta cuáles son los motivos que mueven a estos mercados, ¿no? Es decir, ¿por qué se van a México o a Maldivas estas familias y no vienen a España? Pues la respuesta es muy clara, ¿no? Porque no estamos abiertos al 100% para ellos, y lógicamente esto hay que cambiarlo. Así que voy a terminar con este dato tan positivo, acabar con mis datos de contacto, que en cualquier caso los tendréis
disponibles ya y nada, supongo que podremos compartir las slides, la presentación con vosotros al final del seminario y ahora dejaros con Santi y Jorge otra vez y bueno, cualquier pregunta que tengáis podemos seguro responderla más tarde. Muchísimas gracias, Juan. Impresionante, la verdad es que la cantidad de datos que has compartido con nosotros. Santi, lo primero que me viene a la cabeza es preguntarte cuál es tu perspectiva en relación, sobre todo teniendo en cuenta que te encargas que eres el responsable de desarrollo de mercado del Reino Unido también, pero no solamente por el Reino Unido, sino en general. ¿Coincides? ¿Te ha sorprendido algún dato? ¿O te lo esperabas tan bueno en algún sentido o peor? Pues bueno, en este caso, Jorge, lo primero de todo, muchísimas gracias por contar conmigo para esta iniciativa tan interesante y muchísimas gracias a Juan por estos datos tan esperanzadores, tan positivos, contrastados. Los datos son datos, eso está claro. Sobre todo a nivel billetes emitidos me he quedado muy gratamente sorprendido. Pero la verdad es que nosotros ya a lo largo, sobre todo del segundo semestre de 2021, desde la experiencia del destino Sevilla, desde la Sevilla City Office, nosotros pues hemos estado muy pendientes, pues como todos los destinos que estamos punta de lanza un poco en España en este caso, de la evolución de la pandemia, lógicamente, y hemos podido comprobar de primera mano cómo a lo largo que se han ido relajando las restricciones ha habido picos de demanda importantísimos en la ciudad. Y bueno, tenemos una serie de indicadores también que nos hacen ver que vamos a salir muy reforzados de este tiempo de la pandemia, de este parón forzoso al que nos hemos visto supeditados todos y sobre todo en casos como el nuestro en el que se han hecho los deberes, digamos, en tiempo y forma, ¿no? Una de las conclusiones de Fitur, recuerda Jorge cuando nos vimos en Fitur que estábamos muy sorprendidos de la fuerza, el ímpetu que había tenido la feria este año. Se han duplicado las expectativas con respecto a 2021. Hay que pensar que ha sido la única feria internacional que nunca se ha suspendido, pese a la pandemia. ITB, World Travel Market y Fitur son las tres grandes y Fitur es la única que ha mantenido sus ediciones. Y una de las conclusiones ha sido precisamente esa, que en cuanto se relajen las restricciones en España en 2022 va a haber un aumento del 90%. Se va a recuperar el 90% del volumen de ingresos de 2019, mucho más interesante que el dato de llegadas, ¿vale? Nosotros en 2021 en Sevilla, como decía, hemos experimentado una recuperación del 50% del total de llegadas, pernoctaciones y estancia media de 2019, que fue año de récord absoluto. Con lo cual, bueno, son datos también que nos indican que vamos por la senda adecuada, ¿no? Sí, porque además vosotros en 2019 veníais, si no recuerdo mal, en 2018 alguien pensó que Sevilla era el mejor destino del mundo para ir, ¿no? Algo me suena, ¿no? Pues sí, y la verdad que, bueno, fue por unanimidad. Sí, Ha sido la primera vez, según propias palabras de la editorial Lonely Planet, que ellos, motu propio, ¿no? Ellos pues, deciden, ¿no? Los editores, los creadores de contenido, sus suscriptores, el mundo entero, cuál es el destino del año. Y en el caso de nosotros, en el caso de Sevilla, cuando en 2018 nos anuncian que hemos sido elegidos como el mejor destino del mundo, dijeron que fue el primer año en toda la historia de la editorial que había habido unanimidad. Bueno, lo cual es un orgullo. ¿No? Sí, un orgullo descomunal. Y también un indicador bestial el que acabas de dar, porque si 2019 efectivamente fue un año de récord absoluto y estáis en el 50% de aquel año, probablemente si os comparaseis a 2017, 16 o 15, estáis igual o mejor o por encima, ¿no? Con lo cual eso es buenísima noticia. Efectivamente, y me encanta en ese sentido, insisto, que los datos que nos ha proporcionado Juan, tan esclarecedores y tan concretos y tal, como en nosotros exactamente estamos en el... cómo se reflejan ya en Sevilla, cómo nosotros hemos detectado unos datos muy similares. Por ejemplo, en el caso del mercado británico, que para nosotros es muy curioso el caso de Sevilla, ¿no? Porque si bien para España y para Andalucía es el mercado número 1 con diferencia, para Sevilla es el cuarto mercado internacional, superado ampliamente por Estados Unidos, por Francia y por Italia, ampliamente. Con lo cual eso demuestra que gracias al trabajo que estamos haciendo con respecto al mercado británico, lo que se está incidiendo sobre todo en conectividad y en nuevos productos y en abrir nuevas vías de negocio con el mercado, tenemos una potencialidad de crecimiento astronómica, porque sí. Bueno, que podemos subir de una manera meteórica con respecto al concreto de este mercado.
Vosotros, yo creo que Sevilla y Semana Santa son conceptos que van bastante de la mano, como primero de los picos a los que, bueno, nosotros no tenemos la vacación de half term que tiene el Reino Unido, en España me refiero, pero sí que Semana Santa es uno de los grandísimos picos del año. ¿Qué perspectivas hay para esta Semana Santa, Santi? Así. Pues muy halagüeña, Jorge, me alegro que me hagas esa pregunta porque nosotros, claro, tradicionalmente Sevilla, bueno, uno de los grandes acicates, ¿no? De los grandes atractivos que tiene Sevilla en el mundo, sin duda, son las fiestas universales de las fiestas de primavera, que son de fama universal, como son la Semana Santa y la Feria. Normalmente, a nivel de trabajo promocional, no las promocionamos per se, porque Sevilla está desbordadísima siempre en estas fechas, afortunadamente. Y bueno, en este caso, pues muy buenas perspectivas, tanto para Semana Santa como para Feria, porque desde el Ayuntamiento, desde el Consejo de Hermandades y Cofradías, bueno, la ciudad entera está volcada en la preparación con absoluta normalidad de ambos festejos, ¿no? Y ya se están las reservas. No, que además las llegadas internacionales al aeropuerto de Sevilla aumentan, ¿no? De manera exponencial casi, ¿no? En los últimos Hemos sido, sí, de hecho hemos sido el aeropuerto del tamaño del de Sevilla de mayor crecimiento en Europa durante varios años, Eso es. con diferencia, y uno de los más rentables de los que opera AENA en España, sin duda. Y en este caso, pues estamos manteniendo bastante bien la conectividad pese a la incidencia de la pandemia, y ahora mismo están valores muy similares a 2019 y en algunas conectividades en concreto, en algunas conexiones, estamos incluso superando a 2019. Otro indicador también que me gustaría comentar, ¿no? La inversión tan importante que está haciendo la iniciativa privada en Sevilla con respecto a la creación de nuevos establecimientos hoteleros. Estamos hablando de una inversión privada que se ha mantenido desde que comenzó en 2019, que supera los 300 millones de euros. Y de los más de 30 proyectos hoteleros que están ahora mismo en marcha o en completa rehabilitación o construcción ex novo en Sevilla, no se ha cancelado ninguno pese al advenimiento de la pandemia. Es más, durante la pandemia han surgido nuevos proyectos hoteleros. 2.200 camas más, todas en 4 y 5 estrellas. Qué barbaridad. La verdad, mira, acabo de ver también que está Ana Sostres de Madrid Destino. Un beso para ti, Ana, otra crack. Os animo de verdad a que participéis y preguntéis o expongáis vuestras opiniones, porque además ahora tanto a Juan como a Santi les voy a hacer la pregunta que es con la que abríamos este seminario y que no deja de ser la razón por la que nos hemos juntado esta mañana londinense, madrileña, valenciana, sevillana, lo que queráis, barcelonesa, en fin, de todo, ¿no? ¿Será este el año de la recuperación entonces, Juan? Santi, no se me da igual el orden. Yo creo que he respondido ya con parte de la presentación. Nosotros pensamos que sí, que puede ser el año de la recuperación. Lógicamente, como comenta Santi, no todas las ciudades están teniendo el mismo desempeño, ¿no? Vemos, por ejemplo, unas diferencias muy grandes en España y no solamente en España, en el resto del mundo. Algo que sí que quería yo reforzar es cómo ciudades de tamaño medio, como es el caso de Sevilla, están creciendo enormemente. Es decir, no solamente en tema de, por ejemplo, eventos, MICE, sobre todo del sector turismo. Yo mismo estaba en noviembre en Sevilla con un tiempo fantástico y disfrutando allí haciendo negocios, pero también ofreciendo a mercados que tradicionalmente como el británico se han ido pues a destinos más de sol y playa, ofreciendo otro tipo también de oferta, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos en España pues el pack completo. Es simplemente tocar las teclas correctas. Quería mencionar dos cosas que no he mencionado durante la presentación, y es el hecho de que hay una demanda frustrada muy importante que estamos viendo, como en el caso de Reino Unido, ahora en el momento en el que los viajeros perciben que pueden viajar con menos restricciones o con menos problemas, pues lógicamente esta demanda se dispara por completo y, como digo, el que está preparado para atraerla, la atrae y crece con respecto a los valores previos a la pandemia. Por otra parte, también es la disponibilidad de un poder, o sea, hay un poder adquisitivo mayor que antes de la pandemia. Es decir, tenemos a viajeros que no han podido viajar
durante 2 años prácticamente y tienen una cantidad de dinero que no han gastado y que por lo tanto están más abiertos a gastar más cuando están viajando. Y Santi hacía alusión a cómo se espera pues, que se recupere el gasto medio por turista, que no es tan importante como el volumen. Al final, también lo mencionaba yo, tenemos que también cambiar de un modelo que esté basado simplemente en volumen a algo que tenga pues, un valor más añadido, ¿no? Y lo que comentaba Santi es que no estamos tan lejos de recuperar ese gasto. Y yo creo que es muy importante adaptar la oferta a ese viajero con un poder adquisitivo X que nos vaya a añadir pues, el valor extra, ¿no? Mira, en relación a eso, Juan, en relación a eso, bueno, 2 cosas. Obviamente nos han obligado a todos a ahorrar porque nos han dejado movernos. Correcto. Y luego, por ejemplo, Ana Sostres, que os manda un beso, bueno, nos manda un beso muy fuerte, que no tiene micro, pero bueno, Madrid está haciendo también un trabajo excepcional en ese campo. Me consta que nuestros amigos de Barcelona también, aunque quizá no hemos tenido tantos datos últimamente, pero realmente creo que sí que estamos en la senda. Pero quería oírlo de vuestras bocas, porque yo creo que también para la gente es importante ver que desde diferentes perspectivas, porque claro, en ETOA nosotros queremos que sea el año de la recuperación, pero al mismo tiempo tenemos que ser objetivos. Tenemos los pies en el suelo, pero aún así sí creemos que este va a ser el año de la recuperación. Me gusta que tú estés de acuerdo, Juan. Santi, ahora te toca a ti responder y decirnos cómo lo veis allí en Sevilla, si va a ser o no el año, o vamos a tener que esperar un poco más, o pensáis que en otoño, o para la feria ya va a estar la cosa. Pues Jorge, todo apunta a que la recuperación es ya, ahora. Porque como comentaba antes, justo antes del advenimiento del maldito y dichoso Omicron, en Sevilla pues estábamos en... La recuperación era una realidad, ¿no? Había muchos hoteleros que incluso comentaban que habían superado el precio medio y el volumen de reservas con respecto a 2019. Estoy hablando de justo antes de noviembre, incluso primeros de noviembre, antes del pico de Omicron, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues todo apunta, por los indicadores que manejamos, a que efectivamente la recuperación va a ser una realidad si no hay nada que lo obstaculice, ¿no? Sobre todo para mercados europeos, mercados, digamos, que están relajando las restricciones. Estamos esperando como agua de mayo la apertura ya de verdad de Estados Unidos, todo indica que va a ser muy pronto. Y lo que faltará un poco por recuperarse, que sí esperamos que ocurra ya a lo largo del otoño, será Asia, los mercados de largo radio, sobre todo asiáticos. Sudeste asiático y, bueno, China, Japón, Corea, que es un mercado que está creciendo mucho, son los que tardarán un poquito más quizás en abrirse, ¿no? Pero que todo indica que sí, sobre todo a nivel Francia, Reino Unido, Alemania, Italia. Sí. Los indicadores que, bueno, nos informan, bueno, que es un hecho, ¿no? Que ya está la reserva. Yo creo que desde el punto de vista intraeuropeo, y ahí sí que puedo aportar yo un poco de información también de lo que recibimos y percibimos en los diferentes mercados. De hecho, os decía que llevo toda la semana en Londres y hemos estado haciendo análisis reunidos los diferentes mercados, tanto los Balcanes como Escandinavia, como Alemania, Suiza y Austria, el nicho de habla alemana, en fin. Y realmente la gente, sí. Es decir, ya las reservas se han disparado, han ido a picos de absoluta locura en algunos momentos del año. Por ejemplo, el dato que dabas tú del Reino Unido se dispara también sorprendentemente en lugares como Suiza y Austria para la Semana Santa. Con lo cual, todo parece indicar que estamos en la buena senda. Ahora, y en relación con una de las cosas que has dicho tú, Juan, que era, bueno, cuando hablabas un poco de los países o por qué había algunos países que estaban beneficiándose, como México, ¿no? Maldivas, he visto Pakistán, un país que adoro y que estaba también en esa lista, un gran desconocido de una belleza increíble, pero ¿está España comunicándolo? ¿Estamos haciéndolo bien? Es decir, ¿se está comunicando a tiempo? ¿Nos vamos a quedar atrás y nos va a comer la tostada, con perdón de la expresión vulgar, Grecia, Turquía, en fin, como pasó en 2021? ¿Qué pensáis vosotros dos? Y el orden de los factores no altera el producto, con lo cual contestar el que primero quiera o, en fin. Bien, si quieres empiezo yo, que no trabajo en el sector público y quizá pueda decir más cosas que Santi. No, a ver,
Lo comentaba antes, ¿no? Que podríamos dedicar no un seminario solo, sino una serie de seminarios a revisar todos los errores que se han cometido, y yo creo que bueno, nadie ha tenido ni tiene la receta secreta ni la varita mágica para hacer las cosas perfectas, y luego, como comentaba Santi, de repente te llega una variante nueva y se va todo un poco al traste a pesar del esfuerzo. Mi visión personal en esto que comentas es que las cosas se podrían hacer mejor, ¿no? Yo soy un perfeccionista por naturaleza, y yo sigo pensando que se podrían hacer mucho mejor. Como comentaba, tenemos las vacaciones escolares de febrero del Reino Unido, en las que no estamos digamos, no estamos acaparando toda esa atención que podríamos, porque lógicamente todavía existen impedimentos para recibir a un mercado concreto como es el mercado británico, en un contexto en el que estamos dándonos cuenta de que pues ya se plantea acabar con el certificado, o sea, con el certificado COVID para entrar en según qué establecimientos, el acabar con las cuarentenas. Es decir, estamos ya en un punto de hartazgo y de mirar hacia adelante, y yo creo que al final hay que ser prácticos y poner un poco en la balanza cuáles son los riesgos y cuáles son las oportunidades, ¿no? de estar abiertos. Entonces, aún reconociendo que creo que se podían estar haciendo las cosas mejor, creo que partimos de muy buen camino. Tenemos a Santi, comentabas por ejemplo a Ana en Madrid. Creo que hay destinos en concreto que están haciendo las cosas muy bien, que han estado trabajando durante 2 años de forma muy intensa, que lógicamente Sevilla o Madrid son lo que son, tienen una oferta espectacular, y que pues Valencia, con la organización que tienen, pues lógicamente yo creo que estamos en un muy buen lugar. Pero como digo, hay que ir de la mano sector público y sector privado, hay que asegurarse de que se hace una comunicación eficiente, de que no se nos adelanta por la derecha otros países que tienen una oferta, si no tan buena, pero similar, por lo menos en el tipo de la oferta. Pero yo creo que estamos en muy buena posición. Me gusta mucho que hayas hecho mención a la colaboración público-privada, porque es uno de los puntales sobre los que se basa el desarrollo de nuestra política y de nuestra estrategia, no solamente en España y Portugal, desde TOA me refiero, sino a nivel europeo, ¿no? Creo que es fundamental, y de hecho una buena muestra de ello, bueno, Ana no está pudiendo participar de manera activa, lo hará Ana, ya te emplazaré a otro seminario para que nos cuentes, pero realmente tenemos a Santino, por ejemplo, y es un clarísimo ejemplo de cómo esa colaboración solamente da frutos, es que no puede no darlos, es decir, y tiene que ser así, ¿no? Yo sé que Santi, ahora te voy a dar la palabra, por supuesto, pero quería remarcar que yo hacía referencia quizá a las grandes estrategias, ¿no? A esa manera nacional, digamos, o estatal de decir, oye, vamos a eliminar determinadas restricciones o vamos a hacer que sea más fácil, yo qué sé, volar a las islas, no lo invento, ¿no? Santi, ¿qué opinas tú? ¿Que se está haciendo bien? ¿Que se podría hacer mejor? Pues, Juan, igual no puedes decirlo todo, pero... para ser breve, porque me gustaría, bueno, se me están ocurriendo muchísimos temas, ¿no?, que comentar a este respecto. Estoy un poco en sintonía con Juan, yo también soy muy perfeccionista y muy inconformista. Sevilla es un destino muy ambicioso y no queremos caer en la autocomplacencia en este sentido. Sí sacamos pecho de que fuimos uno de los primeros destinos que yo conozca internacionales que se puso las pilas desde el advenimiento de la primera ola de la pandemia. En España fuimos pioneros seguros, sacamos el plan 8 de 8 medidas consensuadas de forma pública y público-privada. En ese sentido fuimos muy visionarios para... Participé, gracias a vosotros, participé, sí. Claro, bueno, y vosotros participaste también, Jorge, fuisteis uno de los puntales de aquella iniciativa. Acuérdate que tú estuviste muy involucrado como uno de nuestros grandes colaboradores estrella con la iniciativa, y se involucró a toda la ciudad, al tejido empresarial, incluso a la iglesia, al ejército, por supuesto a todos los sectores profesionales, y se sacaron 8 medidas concretas con una dotación presupuestaria para adaptar todas las características del destino a la recuperación inmediata. Y eso lo hicimos desde marzo de 2020 y se presentó en verano de 2020, en plena pandemia máxima con restricciones increíbles. Y eso gracias a ese trabajo, se ha conseguido salir muy reforzado de toda esta debacle, ¿no? Entonces, en este caso también es muy importante tener en cuenta
Cuando se habla del miedo que siempre le ha causado a España los destinos turísticos competidores que ponen toda la carne en el asador en el segmento sol y playa y van a guerra de precios, ese no es el camino. España yo creo que lo está haciendo muy bien porque está apostando por la calidad, la diferenciación y el valor añadido. Mucho más importante que todo eso. Y son temas, España nunca jamás va a poder ni debe competir internacionalmente como destino número 1 del mundo en precios. Eso es un suicidio, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que afortunadamente la pandemia ha provocado profundos cambios en los patrones de los consumidores que se van a quedar para siempre. Ahora el viajero valora el estilo de vida local, es más responsable, es muy sensible medioambientalmente, tiene muy en cuenta la sostenibilidad, busca autenticidad, lugares más inexplorados, más sanos, digamos, huye de la aglomeración. Todo eso lo hemos tenido en cuenta en España a la hora de reposicionarnos como destino. Y son patrones que se van a quedar porque es que es la tendencia actual. Me parece espectacular, o sea, lo que acabas de perfilar, Santi, me encanta además oírlo porque yo soy también, y lo sabes, Juan todavía no, pero lo está descubriendo ahora, soy un gran defensor de que nos diferenciemos y de que no vayamos a esa guerra de precios, ¿no? Que además no va con nuestra idiosincrasia, con la variedad. Tenemos Galicia, Asturias, País Vasco, Cataluña, o sea, es que hay tanta variedad en España que es brutal, y por supuesto nuestros queridísimos primos hermanos portugueses que también tienen un país espectacular, pero verdaderamente me encanta ver que estamos tan alineados desde puntos de vista tan diversos, ¿no? Juan, yo creo que además el aporte que has hecho, yo espero que la gente va a estar colgado en nuestra página web, obviamente, este seminario. No va a ser el único que vamos a hacer en español, porque además a mí me parece muy interesante que, lo hablábamos fuera de micro antes de empezar, muy interesante que hagamos cosas en nuestra propia lengua, ¿no? Y oye, y ojalá yo pudiera hacerlos también en catalán, en gallego y en euskera, pero bueno, de momento vamos a ir con el castellano, que no va mal, pero creo que es importante porque eso te acerca también un poco y te da una sensación también de estar de alguna manera más integrado en una suerte de comunidad, que en este caso es nuestra industria, es en la que trabajamos y de la que vivimos, unos de manera más directa que otros, pero todos de manera total. No sé si queréis, para cerrar, porque nos estamos yendo casi a 50 minutos, y os decía también que a mí me parece ya el punto de inflexión cuando la gente empieza a removerse en los asientos y a decir que pesaste, tío, si se calla, ¿no? Entonces no sé si queréis, como no hay preguntas porque la gente está siendo muy tímida, no sé si queréis, bueno, comentar alguna cosa para cerrar el seminario e irnos con, bueno, ya nos vamos a ir, yo creo, por lo menos yo, con un sabor de boca extraordinario y con una sensación de alegría, de optimismo, ¿no? Que nunca he perdido, eso también hay que decirlo, y de hecho cuando trabajamos con el Plan 8, allá por abril o mayo del 20, cuando me tocó a mí participar, ya teníamos ese optimismo y esa fuerza que al final, bueno, pues las circunstancias te hacen retrasar la vuelta a la normalidad, pero en el ánimo está. No sé qué queréis decir para cerrar, Juan, Santi, Juan. Sí, bueno, en mi caso, reiterar un poco lo que hemos estado comentando, ¿no? Las perspectivas tan positivas que tenemos, y yo creo que hacer un poco de hincapié en lo que hemos estado hablando en estos 45 minutos, ¿no? La importancia de ser estratégicos, de tener muy claro cuál es el objetivo, en este caso, como comentaba Santi, pues de lograr un turismo de calidad y que realmente aporte valor a nuestros destinos, a nuestro destino lógicamente común, que es España, pero también a nuestros destinos locales. Y yo, desde luego, como profesional de los datos y de la inteligencia turística, pues no puedo hacer más que lógicamente recomendar pues el uso de los datos, pero no cualquier tipo de datos, es decir, un dato que te permita realmente saber en qué lugar estás, saber si este destino o este mercado o este otro, que son de tu especial interés por un determinado valor añadido o por un poder adquisitivo, etcétera, por cualquier tipo de cosa, pues que te permitan, ¿no? el uso de los datos, hacer pues un análisis concreto y que te permita tomar decisiones inteligentes basadas en los datos. Y yo creo que al final pues es en la línea en la que están prácticamente todos los destinos en España, y por mi parte, desde luego,
aplaudir este tipo de iniciativas que nos reúnen a la hora exacta del café, que está genial, para compartir estas cosas y que espero que pronto podamos hacer en persona. Muchísimas gracias, Juan. Santi. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros, en este caso con las conclusiones que nos ha ofrecido Juan. Es fundamental el hacer uso de la tecnología de una manera, de aplicar los datos para la toma de decisiones, para el posicionamiento de los destinos. Está claro que el turismo es frágil, muy frágil, entonces hay que ir un poco con los pies de plomo y no dar pasos en falso. Nosotros hemos creado una de las novedades que tenemos en Sevilla, que se ha creado durante la pandemia, es la Smart Tourism Office, y es una oficina dentro de la Sevilla City Office que se encarga precisamente de la gestión de datos para la toma de decisiones y un poco para la planificación del destino, ¿no? Y es fundamental. Sin los datos ahora mismo no somos nada. Y quería añadir también otro tema que presentamos nosotros en Fitur, que es la economía del visitante, ¿vale? Bueno, animo a todos nuestros queridos amigos y amigas que están ahora viéndonos y escuchándonos que investiguen un poco sobre el tema, que son los modelos turísticos que siguen ciudades punteras como Ámsterdam y Viena, y que incide para luchar contra la estacionalidad, la turismofobia y conseguir que el turismo realmente beneficie a los destinos, es que la incidencia del turismo sea beneficiosa no ya solo para el sector, sino para toda la economía de la ciudad y genere un valor añadido, ¿vale? Y eso va a ser la punta de lanza y la base de la estrategia que va a tener Sevilla como destino turístico en los próximos meses, años y bueno, futuro. Me parece interesantísimo. La verdad es que muchas veces me preguntan y siempre digo que el privilegio de organizar estas cosas para mí es que puedo contar con gente como vosotros, que sois sabios, y es un verdadero placer. Bueno, pues a mí solo me queda daros las gracias tanto a Juan como a ti, Santi, por haber dedicado este tiempo a charlar y a compartir vuestra sabiduría con la audiencia y con nosotros, y emplazaros a que repitamos esto a lo mejor en un futuro, en una mesa redonda un poquito más amplia, cuando haya pasado Semana Santa. Probablemente sea un buen momento para retomar esta conversación y traer a otros actores variados, para que tengamos puntos de vista diversos acerca de cómo van las cosas. A los que os habéis estado aguantando las ganas de iros y nos habéis estado escuchando, pues daros las gracias por haber estado aquí con nosotros, y a todos los que nos veáis la grabación, bueno, reiteraros lo que ya habéis comprobado ahora, ¿no? Que la cantidad de datos que os hemos compartido, que os han compartido Juan y Santi, pues son extraordinarios. Así que muchísimas gracias a todos y a vosotros dos, y un abrazo muy fuerte, y nos vemos, como siempre digo yo, en la carretera, y esperemos que efectivamente este año sí sea el de la recuperación. Un abrazo enorme, gracias a todos y hasta pronto. Un abrazo, hasta luego. Muchas gracias, hasta pronto. Chao.